Buenas, hoy quiero hablar de dos errores que se cometen en el habla muy comúnmente, que sinceramente me parecen bastante, no sé si quiero decir graves, pero me parece importante por lo menos corregirlos o intentar corregirlos. Antes de mencionar cuáles son esos dos errores, vamos a ver estas oraciones que puse como ejemplo para ponernos en contexto y entender de qué estamos hablando. Cuando analizamos oraciones, recuerden en el secundario o en la primaria, ¿no? El famoso análisis sintáctico, lo que estamos analizando es cuál es la relación que hay entre las palabras de una oración. Cuando hablamos siempre lo que estamos haciendo es establecer relaciones de sentido entre una palabra y la otra. Entonces, tomemos este primer ejemplo, que es una oración muy simple de dos palabras, donde tenemos un sustantivo, Juan, y un verbo, salta. Entre el sustantivo y el verbo tiene que existir una concordancia. ¿De qué? De número, es decir, singular o plural. A eso hablamos cuando hablamos de número. Es decir, Juan es uno, está en singular. Por lo tanto, el verbo no puede ser saltan en plural, tiene que ser singular. En cambio, Pedro y Juan, sí, al sumar dos, necesitan un verbo en plural. Por eso corren o saltan, si quieren, ¿no? El mismo ejemplo, pero no puede estar en singular. Si el sustantivo es singular, el verbo tiene que estar en singular. Y si es plural, en plural, ¿no? Siempre y cuando reconozcamos que ese sustantivo corresponde a ese verbo. Es decir, nosotros tendríamos que hacer la pregunta, ¿quiénes corren? Y la respuesta es Pedro y Juan. Podríamos hacer también la pregunta, ¿quién salta? Y la respuesta es Juan, ¿sí? Entonces sabemos que ese sustantivo corresponde a ese verbo. Aclarado eso, espero que esté aclarado. Vamos así ahora a los ejemplos. Tengo estas dos oraciones que son la misma, pero con una pequeña diferencia, que es que en una el verbo está en singular y en la otra el verbo está en plural. El resto de la oración es exactamente igual. Entonces, vamos con la primera. Dice, la mitad de los senadores asistió a la sesión. Y la segunda dice, la mitad de los senadores asistieron a la sesión. La pregunta que les hago es, ¿cuál es la correcta? Si quieren poner pausa y pensarlo, háganlo. Pero vamos a responderlo y vamos a explicar por qué la opción correcta es la primera. Bien, asistió, estamos todos de acuerdo que está en singular. Y miremos para atrás. ¿Qué sustantivos tenemos? Tenemos dos. Uno en mitad y el otro es senadores. El primero está en singular y el segundo está en plural. Ahora, la pregunta es, ¿quién asistió a la sesión? Y uno podría decirme los senadores. Y sí, es cierto, sería un tanto esquizofrénico si le dijera no, no fueron los senadores. Sí, fueron los senadores. Pero tenemos que pensar en términos de cómo está planteada la oración y cuál es la relación de las palabras. ¿Quién asistió a la sesión? Y la respuesta es la mitad. ¿La mitad de qué? No me importa. Puede ser la mitad de cualquier cosa, la mitad de los senadores, la mitad de los políticos, la mitad de las personas esperadas, la mitad de los adultos, la mitad de los profesores. Puede ser la mitad de lo que quieran. A mí lo que me interesa es que en la oración, quien asistió a la reunión es la mitad, y la mitad es singular. Por lo tanto, el verbo va en singular. ¿Cuál es el error que se escucha permanentemente? Es ponerlo en plural. Es decir, la mitad de los senadores asistieron. Hay algo intuitivo en el habla o en la cabeza, en cómo funciona el lenguaje, que nos hace pensar quizás que el sustantivo que corresponde al verbo es este, pero en realidad no lo es. Sigue siendo la mitad. La mitad de los senadores asistió a la sesión. Y lo mismo sucede acá. No lo voy a explicar todo de vuelta tan extenso porque es el mismo caso. Un grupo de personas quiere hacer X cosa. O un grupo de personas queremos hacer X cosa. Quizá la intuición nos llevaría a pensar que queremos, porque somos un grupo de personas, somos muchas. Entonces nosotras queremos. Pero la realidad es que no es nosotras queremos. ¿Quién quiere hacer X cosa? Un grupo. Y lo mismo que en el caso anterior. Un grupo de personas, un grupo de chicos, un grupo de abuelos, un grupo de mamás y papás. No me interesa de qué es el grupo, me interesa que es un grupo singular. Quiere hacer esto. Entonces, la segunda opción está mal. Prestar atención
a la construcción entre sujeto y verbo. Bien, ese es el primer error que quería marcar. Y el segundo, que me parece un tanto más importante, es la relación que se da entre subjuntivo incondicional y cómo siempre se construye mal. Breve explicación, ¿qué es el subjuntivo? Podrán preguntarme. Bien, es un modo verbal, ¿sí? Entonces, ese modo verbal nos da que si tenemos, por ejemplo, el infinitivo tener y lo queremos poner en subjuntivo, nos va a quedar tuviera o tuviese. Si tenemos, por ejemplo, comer, nos va a dar comiera o comiese. Y eso lo podemos hacer con cualquier verbo que queramos partiendo de un infinitivo. Pensar, pensara o pensase, etcétera, etcétera, etcétera. Esa forma era, ese, tuviera, tuviese, pensara, pensase, se llama subjuntivo. ¿Sí? Bien, el subjuntivo se suele usar, suele ir de la mano con la forma condicional. Es decir, cuando armamos una oración condicional, si pasara esto, tendría tal otra cosa. ¿Sí? Planteamos primero una parte, una condición, y luego lo que sucedería si eso se cumple. Lo hacemos todo el tiempo. Acá puse dos ejemplos. Como hice antes también, la opción incorrecta, en este caso primero, y la correcta segundo. Esto, quizás, después de ver el video, si se ponen a prestar atención, se van a dar cuenta que se escucha todo el tiempo y está mal. No es si tendría plata, viajaría por el mundo. Es si tuviera o tuviese, ahí eligen la opción que más les guste, es una cuestión de comodidad. Si tuviera o tuviese plata, viajaría por el mundo. Opción correcta. Bien, lo mismo. Si sabría, no te diría. No. ¿Cómo si sabría? Si supiera o supiese, no te diría. ¿Cuál es el problema con cometer este error? Que al eliminar el subjuntivo, estamos eliminando un modo verbal del español, es decir, todo un mundo, un campo de significado que está encerrado en ese modo verbal, lo estamos eliminando y lo estamos reemplazando por el condicional, que yo entiendo en parte de dónde surge este error. Claro, sabría es mucho más intuitivo, mucho más fácil llegar a sabría que a supiera o supiese, ¿no? Porque viene de saber. ¿Y dónde sale la P? Es raro. Y tener también, tener, tuviera, cambia mucho. Quizás con ejemplos como comer o comiera no cambia tanto, pero es poco intuitivo el subjuntivo, pero es la opción correcta. Y lo que debe suceder, creo yo, es que, como siempre en la fórmula del condicional, si tuviera plata, viajaría por el mundo, siempre se forma igual y hay una forma que es más simple que la otra. Bueno, usemos dos veces la misma. No digo que esto es algo pensado, es algo inconsciente, pero inconscientemente termina sucediendo eso. Usamos dos veces la misma forma porque es más simple. Bueno, genial. Quizás algún día se termine reglamentando que el subjuntivo no se usa más y ahora usamos dos veces el condicional. Si tendría plata, viajaría por el mundo. Pero a día de hoy, esa forma es incorrecta y sigue siendo válida solo esta. Si tuviera o tuviese plata, si supiera o supiese. Pueden pensar cantidad de ejemplos que quieran, lo mismo con el error que planteé anterior. Sin más motivo que ese, me despido. Muchas gracias.